Bueno, en primer lugar, igual que han hecho todos mis compañeros, gracias al Colegio de Abogados, principalmente a mi compañero y no hace mucho maestro Ramiro. Yo vengo a dar una visión un poco peculiar, no solo como desde el punto de vista de lo que soy, que es letrado, sino también pues, desde el punto de vista de lo que fui, que fue interno del centro penitenciario, ya que no tengo cortapisas en decirlo, porque la reinserción social, si uno quiere, funciona. Fui interno del mismo y no una, sino varias veces. Entonces, voy a poder dar la visión interior de una persona que una vez fue interno y de que ahora es abogado. ¿Qué quiero decir con esto? De que no todo lo que viene en la ley es realidad. O no lo bonito que pinta o lo bien desarrollado que se encuentra el reglamento penitenciario en la práctica sucede. Va a ser muy difícil por mí incorporar cosas nuevas desde el punto de vista procesal porque, bueno, mis compañeros han sido muy buenos, han ampliado mucho, han desarrollado y han tratado todo tipo de cuestiones de recursos y demás, pero sí que existen cuestiones que me gustaría tratar sin salirme de lo que es el esquema, clasificación inicial y recursos de queja en relación a lo que son los permisos penitenciarios, desde el punto de vista de qué le debemos decir o cómo debemos asesorar a nuestro cliente que por suerte o por desgracia tiene que cumplir una pena porque finalmente no ha sido posible evitar la misma. En el propio momento en el que el juzgado de lo penal o la audiencia correspondiente dicta la resolución en la que se le otorga un plazo concreto para la presentación voluntaria, que es lo que hay que aconsejar siempre al cliente, te tienes que presentar voluntariamente, esconderse no sirve de nada. Yo creo que es el primer consejo que se le da. A partir de ese momento creo que debemos empezar a asesorar al cliente de cuáles son las conductas que debe llevar o cuáles son la documentación que debe obrar en su poder para poder conseguir que esa pena de duración X sea lo menos dura posible en relación a la extensión y lo más provechosa en relación al cumplimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? En primer lugar, sí que es cierto que como ya se han tratado en la primera mesa el tema del acceso por el protocolo del año 2020, acceso directo al CIS y demás, que es lo que al final todos los letrados creo que trataremos de hacer en el caso que nuestro cliente tenga que entrar en prisión, pues considero que el tercer grado y un régimen que se ha olvidado es el que quiero tratar concretamente, ya que tengo que ser bastante breve, que es la representación del principio de flexibilidad vigente en el derecho penitenciario, que es el artículo 100.2, desde el punto de vista del segundo al tercer grado, que no se ha tratado mucho, pero sí que creo que es una herramienta útil y que en el CIS y en el centro penitenciario en algunas ocasiones se ha utilizado. Entonces, ese es el objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, lo que, hablando desde mi punto de vista, hemos tratado siempre de hacer es presentar un escrito al juzgado correspondiente para que se autorice con base, antes de la instrucción de 2020, existía ya un protocolo realizado por abogados en relación a distintas instrucciones y la normativa en general, para que se autorice por parte del juzgado sentenciador a que en ese oficio se puede ingresar a través del CIS. De ahí vino mi pregunta de si era necesario en ese oficio que concretamente se refiriera al CIS o bastaba con que se dijera que se tenía que presentar en prisión por una serie de circunstancias concretas. No, ya se me resolvió la duda de que incluso en el mismo momento de la presentación, del plazo de presentación, pues es posible ya acudir desde el punto de vista externo a los profesionales del CIS para ello. Hasta este momento, hasta el día de hoy, yo eso sí que es verdad que no lo conocía y criticaba la diversidad de opiniones que había entre los distintos tribunales, en el que algunos estimaban que no eran competentes para poder determinar o para poder concretar esa presentación, que no cumplimiento en tercer grado, que no exigíamos quiero que cumpla el tercer grado. Obviamente eso es cuestión de la Junta de Tratamiento, sino queremos una presentación en el CIS que nos permita posteriormente un análisis por parte de sus profesionales. Bueno, había una disparidad de criterios. Disparidad de criterios que creo que se podrá superar con base en lo que yo hoy he aprendido aquí. Desde ese punto de vista, voy a ser breve, voy a tratar desde la cuestión en la que cuando el interno ingresa en el centro penitenciario de Huelva. Es decir, qué va pasando y qué hay que ir diciendo al interno que vaya haciendo para que todo vaya como debiera ir y se vaya aprovechando el cumplimiento y se ponga o se consiga los máximos beneficios en la mayor brevedad posible. En primer lugar, lógicamente, hay que preparar el interno documentalmente. Es decir, que si una persona que tenemos que conocer qué ha sucedido desde que cometió los hechos hasta que va a ingresar en prisión.
teniendo en cuenta que se trata de una persona, bueno, que después de ese cumplimiento tenga pendiente pues juicios y otro tipo de circunstancias que permitan o que impidan, si eso es conocido posteriormente, pues lógicamente cualquier tipo de tercer grado inicial o incluso el cumplimiento posterior de los permisos. Documental consistente en tu situación personal, desde el punto de vista laboral, tu situación familiar y todas las exigencias que después se van a analizar. El interno tiene que ir preparado si ya se ha presentado voluntariamente y por lo que sea su presentación en el centro penitenciario con dicha documental. ¿Por qué? Porque inmediatamente en el momento en el que ingresa acudirá y será ingresado en el módulo, valga la redundancia, de ingresos, saltándonos los protocolos que existen desde el COVID, en el que hay un periodo de confinamiento que ha sido más estricto hasta hace poco, donde eran unos 5 días, si no recuerdo mal, de ingreso y luego unos 9 en el módulo 10. Eso ha ido cambiando, saltándonos esos protocolos antes de que sucediera la pandemia, que es la situación normal que esperemos que en un futuro haya. Pues esta persona se encontrará 1 o 2 días en ingresos y será visto por los profesionales de allí, donde harán una primera valoración y se determinará conforme a las necesidades que tú expongas. Y ahí es donde tú, el interno, tiene que estar preparado para exponer y para saber decir qué es lo que quiere y dónde quiere ir. Lógicamente, se refirió por la Fiscalía, por parte de la fiscal, que la asunción delictiva es fundamental. Es decir, hay que decirle a nuestro cliente, tienes que asumir el delito, la condena ya es firme, los hechos que se concretan en la sentencia son inamovibles, tiene que haber una asunción, porque la falta de asunción es considerada por parte de los profesionales del centro penitenciario como un riesgo de quebrantamiento. Aquel que no comienza por asumir lo que ha hecho puede suponer que en un futuro vuelva a hacer lo mismo porque considera que su conducta pues se encuentra conforme a derecho o porque minimice o porque simplemente no reconozca que es culpable de unos hechos por los que ha sido condenado. Por tanto, la asunción delictiva es importante. Además, si tuvo procedimientos, o sea, si tuvo problemas de adicción en un pasado, lógicamente, igualmente tendrá que acreditar que ha estado en proceso de deshabituación y solicitar incluso, y es mi consejo, porque además creo que funciona bastante bien y confío en ello, que es el módulo terapéutico de prisión, conocido como la UTE. Ahora son 2 módulos, bueno, siempre han sido 2 módulos, lo que pasa es que uno es mixto, es decir, solicitar el ingreso en UTE. ¿Por qué? Porque considero que funciona bien, que es un programa que tiene terapias, que además tiene un régimen estricto, pero con mucha ocupación, que es lo que hay que tener en prisión. O, si no, alternativamente, si no tiene, solicitar que desea ingresar en los módulos de respeto. Los módulos de respeto para lo que son las personas prisionalizadas, incluso creo que son módulos que funcionan muy bien. En el centro penitenciario de Huelva son súper eficaces, son ocupacionales, se puede estudiar, se puede trabajar, se puede hacer deporte. Hay gimnasios, se puede tratar todo tipo de cuestiones de necesidades para una persona que lo que quiere es aprovechar ese tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque al principio, cuando se ingresa de ingreso, se va al módulo que se te destina, hay un periodo de observación. En ese periodo de observación es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque es el momento en el que tú tienes que dar a demostrar a los profesionales que te van a estudiar o a analizar que estás preparado para lo que debemos intentar por primera vez, que es el tercer grado inicial, porque el tercer grado inicial se puede, desde el punto de centro penitenciario, se puede obtener igualmente con quizá un mayor periodo de observación, porque mientras que a lo mejor llega, si no has tenido el testimonio de condena, la liquidación y esa observación que se tiene un poco más estricta, pues quizás el periodo es superior. Y aquí es donde llega concretamente lo que ya en el enlace que dijo el director del centro penitenciario de Huelva, don Raúl, y es que existen 3 tipos de periodos o de márgenes de condena. Hasta el año de prisión, del año de prisión hasta 5 años y de 5 años en adelante. ¿Qué sucede aquí? Pues que la forma de clasificación inicial en su formalidad varía un poco. Las personas que pueden ejecutar o no. Las condenas de hasta 1 año de prisión, ya se ha comentado que si es por unanimidad es ejecutable directamente la resolución que adopte la Junta, es decir, segundo grado o tercer grado. Si en este caso, que es lo que lógicamente ahí extraerá el abogado, sí es segundo grado y no estamos de acuerdo, es aquí donde actúa activamente el abogado, porque quiero decir que he tenido algunas causas con compañeros de que el abogado, desde el punto de vista penitenciario, de ejecución penitenciaria, además de poder tratar con las profesionales que allí se encuentran de forma directa, su labor es a través de los recursos. El abogado no solicita el tercer grado en representación del interno, sino el abogado recurre a una resolución denegatoria de dicho tercer grado en representación del interno. Y ahí, cuando la resolución
en este tipo de casos es directamente ejecutable, ya podemos entrar en el régimen de recursos jurisdiccionales, donde se conoce coloquialmente allí como recurso de queja, pero sería recurso contra la clasificación inicial, en el que tenemos el plazo de 1 mes para poder interponer dicho recurso. Sin embargo, cuando el periodo de tiempo es superior a 1 año y hasta 5 años, ahí la competencia final para hacer la resolución ejecutable es lo que hemos llamado el centro directivo, instituciones penitenciarias generalmente. Lo que se hace por parte de la Junta es una propuesta. ¿Qué pasa en la primera clasificación inicial? Que difiere un poco de las revisiones que se dan a posteriori. Pues que esa clasificación inicial se propone por parte de la Junta al centro directivo y finalmente viene una resolución del centro directivo donde asiente o no asiente lo que solicita la Junta, que en 95 o 99% será lo que dice la Junta, lógicamente, pues son los profesionales que han podido estudiar cuál es el caso concreto del interno. Esa es la que en ese momento también es recurrible, pero hay que esperar ese periodo de tiempo mientras que instituciones penitenciarias remite esa resolución. ¿Qué pasa a partir de las penas superiores a 5 años? Pues que hay una competencia delegada al director del centro penitenciario como presidente de la Junta. ¿Qué sucede en estos casos? Pues que la resolución de la Junta igualmente es directamente ejecutable y, por tanto, no es necesario esperar una resolución del centro directivo porque ya llega y esa directamente es recurrible. Para los internos, los internos a veces están incluso más preparados penitenciariamente que los propios abogados, porque al final viven el día a día, se asesoran mediante lectura de libros e incluso